Soy señora y qué, con estilo y poder, con historia en la piel y mil ganas de hacer. Risa, consejo, verdad y café. Aquí no se rinde ninguna, ya ves. ¡Hola, hola, 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 hola! Oye, el tren, El chica. tren, un Buenas éxito. Buenas noches. noches. Un éxito, el tren de Lorena. Ah, ya, tengo que hacerlo también. Vamos a enseñarles a las señoras cómo es, ¿no? Ya, para que nos graben y se manden. Soy pues. señora y ¿qué? qué, como diciendo, ¿qué te importa ¿Y qué? que sea señora? ¿Tú qué te importa, no? Soy señora y qué, con estilo, y se contornean así, ahí todas las partes. Y poder, poder, ahí el brazazo, ¿no? ahí, ¿Poder? no importa que se descuelgue, No ¿no? te importa, tienes poder igual. Con historia Ya en en la la piel. ¿Y qué más? Y mil ganas de hacer. Así, golpe a todo el mundo. A ver, Risas, consejos, verdad y café. Ahí el café lo vamos a cambiar por claro, unas chelitas, ¿no? Mira, chelita. Lo que usted quiera, señora. Aquí no se rinde ninguna. Ya ves. Ya saben, ¿ah? Sí, esa es. Sí, Ay, ahora la tengo que grabar. ¿Cómo está? Buenas Bien, bien, noches. bien. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya, mira, ¿cuántos programas ya estamos juntas? Ya vamos a cumplir casi 20 ya. Y para el programa 20 tenemos un programa especial porque 20 programas ha sido una chamba pero durísima. Nadie Sí. sabe que hacer un programa es, uno cree que es venir a sentarse acá, no hay todo un trabajo atrás. Detrás, Y claro. este proyecto lo hemos empezado desde el año pasado mientras que pensábamos el nombre, hablamos del conversábamos. tema, decíamos de qué vamos a hablar, en qué nos vamos a especializar. Entonces Sí. ha sido todo un trayecto juntos. Pero ya no es la misma que hace unos meses atrás, ¿no es cierto? No, ahora soy otra. Somos otras. Hemos aprendido. Con toda la cantidad de pastillas que estamos tomando, más las hormonas, ya, ¡uh! Toda felicidad, alegría. Estamos volviendo, que la menopausia y la peri no nos ganen. Así es. ¿Cómo has estado, China? Bien, la verdad, es que ¿te acuerdas que he hecho mi roadshow por todos los médicos sabidos y por haber? Entonces, claro, ya estoy comiendo bien, estoy tomando lo que tengo que tomar, ya me estoy balanceando, entonces se nota, ¿no? Se nota, Sí. se va notando en el humor y las ganas y la energía de hacer distintas cosas. Oye, y tienes pues la China en sus redes sociales el diario de la perimenopáusica. De la menopáusica, perdón. Ahí les Y te cuento está yendo todo. súper bien. Ahí he visto todos tus fans que te escriben. Sí, hay hombres también. Sí, como cancha. Sí. Es un montón de seguidores, ¿ah? Estás que Para que entiendan a sus mujeres. on fire, por favor, ahí comentarios no tan subidos de tonos para la China, que es Respeto, una señora. por favor, a las Es una señoras, a las señora. señoras. Oye, China, hoy día vamos a hablar de un tema Bonito, bonito, Bonito. que es a veces desesperanzador para muchas mujeres, ¿no? Esas mujeres que quieren ser mamás y que a veces no pueden, y qué alternativas tienen en la vida y en el Perú sobre todo, ¿no? Yo te quiero hacer a ti esta pregunta para comenzar el programa. Tú en algunos programas has dicho que sí has querido ser mamá alguna vez. Sí, o sea, no con la vehemencia total y que la desilusión me haya ganado, no, pero bueno, ustedes saben que soy periodista y que postergué la maternidad, porque dije, bueno, voy a postergarla para poder darle algo mejor, ¿no? Si es que llegaba. Bueno, la postergué y bueno, en el camino me enteré que a los 40 años las mujeres ya tienen 1% de probabilidades para poder concebir o, sí, pues concebir de forma natural y luego de ahí tratamientos, ¿no? Varios. Pero bueno, yo no estaba en el momento como para tenerlo y dije, tampoco congelé, tampoco busqué información. Es que no había, o sea, en nuestra época claro. también, hasta hace recién, yo diría que unos 10 años, recién con fuerza empezado a entrar el tema de los tratamientos y que y no era tan ¿no? costoso tampoco, porque antes era carísimo, implantarse no, porque embriones y todo el si tema, tú congelabas, ¿no? O sea, el hecho de congelarlos y guardarlos en la congeladora implicaba pues una mensualidad. En fin, era todo, claro. Era todo un una trámite, ¿no? ¿no? Sí. Y la verdad es que yo no me obsesioné mucho por el tema, pero cuando en algún momento pasó por mi cabeza la idea de que sí, esta vez sí podría, ya no se pudo, pues, ¿no? Y opté por no maltratar mi cuerpo. Esa fue mi decisión, no maltratarlo en otro tipo de tratamientos. Ahora, hay mujeres que ni siquiera con tratamiento pueden concebir. Claro. Pero hay opciones. Y una de esas opciones puede ser la adopción, ¿no? O sea, y yo quiero acá resaltar lo que has dicho. Las mujeres muchas veces postergamos la maternidad por diversos factores, ¿no?
voy a llegar a ser una gran profesional, voy a esperar terminar mi maestría, voy a esperar a tener la casa o pagar el departamento, voy a esperar a encontrar el hombre de mis sueños. Y cuando todo eso pasa y llegamos a los 40, No se puede, vamos pues. a la doctora o tenemos una pareja e intentamos tener hijos y ya no podemos. Ujú. Entonces hay una frustración, creo, de la mujer de decir, oye, postergué todo esto por esto y Un poco de ahora culpa otra también. cosa que yo quiero hacer, que es tener un hijo, no puedo, ¿no? Pero existe la posibilidad aquí en el Perú de adoptar, Ujú. ¿no? Y ese es el tema del cual vamos a hablar hoy, la adopción después de los 40 años, ¿no? Porque uno dice, uy, adoptar, ¿cómo será adoptar en el Perú? Y yo quiero contarte, porque que he estado investigando bastante, cómo es el tema legal, ¿no? Porque hoy ¿Es vamos a engorroso? hablar, es complicadísimo, es complicadísimo, Sí, ¿no? O sea, hay una serie de requisitos que los exige el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A ver, yo, mujer soltera de 50 años, ¿podría adoptar? Mira, acá dice que para poder adoptar tienes que tener mínimo 25 años, Ya, ¿no? hace rato. Y no prioriza el estado civil, puede ser solteros, divorciados o parejas. Ok. O sea, pueden aplicar, ¿no? Es fácil, el proceso puede demorar de 3 a 5 años o más en algunos casos. O sea, ¿te imaginas una mujer que está esperando la maternidad con Claro. locura? Que le digan, oye, 3 años, dentro de 3 años vas a recién poder tener un niño Es decir, en tus manos. yo podría tener un niño probablemente a los 55 años, Exacto. si es que no es más. Por supuesto. Más o menos, ¿no? Pero el tema no acaba ahí, o sea, no A solo ver, es a ver. el trámite, sino también es el tema de los gastos, porque hay una serie de gastos de psicólogos, trámites legales, visitas domiciliarias, talleres de preparación, evaluaciones psicológicas y demás. Pero eso te lo da el Estado No, o esa no parte. te lo da nada, eso lo tienes que pagar tú para Ajá, tener al ajá, niño. ajá. Y eso cuesta aproximadamente 10.000 soles. Wow. 10.000 soles mínimo. ¿ah? Claro, mínimo, porque seguramente el proceso si dura más años te pedirán más Oye, requisitos. pero ¿te imaginas una mujer que ha intentado tener hijos con tratamiento asistido, que ha pagado un montón de plata y no ha podido y encima tiene que pagar ahora más plata para poder tener un hijo, o sea, adoptar un niño? No, pues, un poco maleado, ¿no? No, pero maleado también porque le estás quitando tal vez la oportunidad al niño. Yo sé que pueden decir, de hecho que las instituciones pueden decir, no, pero tenemos que hacer un debido proceso para que el niño caiga en buenas manos, pero 5 años tal vez, en esos 5 años está dejando de ser un niño feliz, un niño Correcto. con educación, ¿no? Es decir, ¿cuál es el costo O sea, beneficio? está en un albergue el niño esperando Claro. que alguien lo adopte y en esos 5 años una pareja o una mujer sola o un hombre solo podría adoptarlo y llevárselo a su casa y Claro. darle todo lo que el Estado le tiene que pagar a ese niño, ¿no? Claro. Entonces, Y no sé, eso ya lo vamos a hablar con el especialista, pero además este costo emocional del niño, de la incertidumbre de, "Ah, ¿y si ya se aburrieron? ¿Y si ya no quieren venir por mí? No, debe haber algo ahí también. ¿no? yo, No sé. yo me imagino no que sé. sí. Pero vamos a invitar a pasar a nuestra primera invitada. Vamos a darle un aplauso a Adela Sánchez. Ella es educadora y emprendedora. Adela, un aplauso. Gracias por estar acá hoy día. Una valiente, caray, una valiente. Ella es Lore, una gracias, nueva Carla. mamá. Sí. Sí. Bueno, yo voy a contar un poco la historia de Adela, porque Adela es una trome en educación, tiene un emprendimiento en tecnología educativa del cual nos va a hablar después. Pero Adela acaba de ser mamá y Adela tiene casi 50 años, ¿no? Y yo digo, ¿por qué acaba de ser mamá? Porque le acaban de entregar hace poco un niño adoptado, que ella ha adoptado, y nos va a contar un poco su historia. Bueno, Adela. sí. Ante todo, gracias por el espacio, Carla, Lore. Y bueno, feliz de estar aquí frente a la audiencia compartiendo mi experiencia de ser madre de un pequeño de 9 años. Él se llama Jack Jordan, es cusqueño y se crió en Arequipa. Y bueno, está conmigo desde hace 7 meses. Es un niño bastante sano, tanto física como emocionalmente. Y estoy feliz un poco de tenerlo, de que este sueño se haya hecho realidad, porque era un proyecto que he buscado desde hace más de 6, 7 años. Y bueno, El contenta proceso, de poder... ¿El proceso ha durado 6 años? El proceso duró, sí, ha durado entre 5 y 7 años Wow. aproximadamente con digamos, con los abandonos que tuve yo, porque en el camino a veces te das cuenta de que no eres idónea en un primer momento y abandonas el proceso. Entonces, entre idas y venidas, entre abandonos de procesos, suman aproximadamente 6 o 7 años. Pero sí puedo considerar desde el primer proceso en el que yo me postulé, nos postulamos con mi esposo,
he tenido 5 años para poder lograr la idoneidad. Es en la decir, adopción. Jack tenía 4 años cuando lo viste. Exactamente. Wow. Sí. ¿No? Y es un poco, digamos, traigo a colación lo que decía Lore. El proceso dura, sí, es bastante largo, porque no solamente es un proceso en el que, digamos, interviene la buena voluntad y la decisión, interviene la capacidad en la que está el padre o la madre de familia para poder acoger a ese menor. Y obviamente esa capacidad no solamente es socioeconómica, sino es una capacidad psíquica y emocional, fundamentalmente. Si no estás idóneo, en ese sentido, no te dan la idoneidad, te rechazan la aprobación. Yo he pasado por 2 desaprobaciones. Y luego, una vez que ya tú, con las pruebas del caso, recibes un tratamiento, en muchos casos tenemos terapia, por ejemplo, psicológica, después tienes que tener las respectivas altas, tanto psicológica y de aquellas personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de trastorno de la personalidad y se someten a tratamientos psiquiátricos, tienen que tener el alta también psiquiátrica, o por lo menos estar bastante bien encaminadas para poder acoger a un niño. Estamos hablando de temas mayores, ¿no? Salud mental, responsable de un niño. Exactamente. Sí, ¿no? El proceso es sumamente complejo porque abarca toda la salud personal en todo el sentido de la palabra. Ahora, pero cuando tú iniciaste el proceso, eras una. Cuando terminaste el proceso, eras otra. ¿Eso también que se evalúa o...? Sí, ahí hay 2 aristas y después nos la va a explicar también la especialista con la que he llevado a cabo todo este proceso y parte de lo cual le debo el éxito también. Es un poco el arista de la preparación que uno tiene que tener. No solamente es la capacidad de decir, ok, me desaprobaron, sino la decisión que tú tengas. Y la decisión es una actitud, digamos, que conlleva mucha disciplina, ¿no? Porque tú te caes, abandonas un proceso y después tienes que tener la suficiente decisión para poder reencaminar. Y obviamente también conservar el bienestar fisiológico, el bienestar emocional, el bienestar también económico, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado también el hecho de que siempre hay un riesgo que corres entre uno y otro proceso de que no puedan salir bien las cosas, ¿no? O sea, a mí me desaprobaron en 2 procesos. Entonces, yo ya prácticamente quería tirar la toalla. Claro. Inclusive nos pusimos una meta con mi esposo de que si no salía nuestra idoneidad en ese tercer proceso, ya no íbamos a seguir, porque teníamos ya cerca de 47 años, él 47, yo 48, y ya no había forma de poder desgastarnos tanto. Y como son las cosas de la vida, hemos ido también evolucionando en el tratamiento, en el acompañamiento psicológico que hemos tenido y se dieron las cosas, estuvimos encaminados hasta que logramos la idoneidad, tuvimos las altas psicológicas de la terapia que recibimos. En mi caso también el alta a nivel de consumo de pastillas y medicamentos y se dio en el camino. Nos dieron la idoneidad en mayo del año pasado, cuando yo no estaba en Lima, estaba en un proyecto en Chancay, y ese mismo año, en julio, me entero de que hay un niño para nosotros. Entonces, son cosas que no están a veces, digamos, en tu camino, y entonces tú dices, wow, ¿no? Es así de rápido, he esperado tanto tiempo, y ahora es un poco como que reencaminarte para un poco digamos, tener el objetivo o ir hacia el objetivo de tener al niño, finalmente. Claro, porque tú estabas justamente ya, no estabas tan pendiente de ser mamá porque estabas enfocada en tu trabajo y que de un momento a otro te digan, no, oye, sí, ya hay un niño, ya has pasado todas las pruebas, no es como que, oye, pero yo estoy acá. Y yo creo que ahí la ayuda psicológica y que acabas de mencionar es bien importante y de eso nos va a hablar nuestra próxima invitada. Ella es Karin Basualdo, ella es psicóloga y psicoterapeuta. Justamente ella es responsable de acompañar a personas como Adela, que quiere tener un hijo adoptado. Así que le vamos a dar un aplauso, ¡eso! por favor. Eso, bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Adela también. ¿Qué tan difícil... o sea, yo me imagino que con la historia de Adela yo ya hubiera tenido un desgaste psicológico, sí. Es más, hasta de pareja, ¿no? Porque suele pasar.
frustrante de que, oye, no podamos tener hijos y 2 veces que te nieguen. ¿Qué haces tú justamente para ser el puntal de estas familias o de estas personas que quieren adoptar niños? Claro, yo quisiera hacer un previo a la decisión de ellos como padres adoptantes, ¿no? Ellos venían con una relación de pareja de bastantes años y las parejas que tienen muchos años de relación, hay una expectativa de la sociedad y de los familiares y hay preguntas incómodas permanentemente, ¿no? Y esa pregunta incómoda es si los hijos para cuándo. Y cuando tienes el primer hijo, ¿cuándo viene el segundo? Entonces hay una demanda y una exigencia permanente de la familia, de la sociedad. En un primer momento era acompañarlos en ese tránsito, ¿no? De ver qué pasaba con ellos, qué decisión iban a tomar, querían seguir intentando ser padres o no, y revisar un poco las expectativas de ellos, qué querían hacer, ¿no? Quiero ser papá, quiero maternar de otra forma, porque puedes maternar con un sobrino, con tu propio trabajo. O sea, hacer consciente que era porque ellos querían ser padres. Exacto. Y no porque estaban siendo presionados. Exacto. Por estructuras sociales, ¿no? Así es. Es más, hay muchas familias o muchas parejas que deciden tener hijos por decisiones no adecuadas, entre comillas, ¿no? Hay una presión social, ¿no? El podcast que tienen ustedes me parece genial porque dices, bueno, soy señor y qué, y después de los 40, si no tienes hijos, te preguntan, o por qué no te casas, o por qué no tienes hijos. Entonces, cuando ves una pareja, entre comillas, sólida, esa exigencia es constante. Entonces, es acompañarlos a ellos en buscar esa respuesta, que me gusta la palabra que usa el ministerio, es idóneo, adecuado. Entonces, en ese proceso era aceptar un poco o trabajar el duelo por la pérdida de no tener un hijo biológico y que habían otras formas de maternar o paternar. Ellos tenían sobrinos, tienen proyectos interesantes de trabajo en tecnología y educación, pero una posibilidad era la adopción. Pero se enfrentaron a un proceso de adopción de 6 o 7 años, largo, ¿por qué tan largo? Larguísimo, y como ustedes, como yo, tenemos una historia, ¿no? Tenemos falencias, tenemos fortalezas, somos vulnerables. Y tenemos, yo también les digo a los pacientes que nosotros no nos enseñan a ser papás, pero ese es un cliché, pero nosotros somos papás por la historia de los padres que hemos tenido. Entonces Jaime y Adela tenían una historia de sus padres y era ver cómo esa historia de sus padres podía reflejarse en un posible estilo de crianza, que es lo que les afectaba, les preocupaba mucho a ellos, y en los 2 intentos o las 2 fallas o los 2 rechazos a la posibilidad de ser papás, se puso mucho hincapié ahí, ¿no? En trabajar la historia de cada uno de ellos para que ellos puedan brindar a un posible niño o niña lo mejor de sí. O sea, no trasladarle la llamada herida infantil, exacto. Algo así. Pero, y esto es súper interesante porque cuando eres mamá biológica, somos mamás biológicas con mucha intención o también por accidente, o sea, tenemos que decir lo que pronto pasó y ya está. Y lo tienes que tener ahí, ¿no? Y lo tienes que tener, ¿no? O sea, no pasa nada, y ahí no revisas tu historia, y en el camino tú vas haciendo tu tarea, pero en el caso de los padres adoptivos hay un seguimiento muy meticuloso con respecto a buscar esa idoneidad, ¿no? Dentro del aspecto socioeconómico hay un estándar de dinero que tienen que ganar los papás, emocionalmente tienen que estar muy estables los papás, manejo de la atención, manejo de esas heridas emocionales. Entonces para ellos es desgastante y es bien fácil decir, no, ¿sabes qué? Mejor eso es lo que yo quiero preguntarte, porque hay un mito, ¿no? De que si el niño, normalmente dice, no, si este niño no me gusta, lo devuelvo. No es como si fuera fuerte. No, pues no es un cachorro, un paquete, ¿no? O sea, y lamentablemente es así, es lo que mucha gente piensa, porque finalmente o piensan que no es tu hijo, y yo creo que trabajar todo ese tema de la psicología ayuda a llegar a un punto después de muchos años donde tú tienes que ser consciente que estás abrazando a un niño o una niña que no es de tus entrañas, que tú no las has dado a luz, que no las has parido, y que finalmente tienes la responsabilidad hasta que te mueras de criarla, ¿no? Eso es lo más fuerte y lo más difícil que psicológicamente seguramente hay que trabajar. Claro, sobre todo con Adela y Jaime, y creo que con todo padre que va a adoptar, es recalcar la idea de buscar la razón fundamental por qué están adoptando. ¿Cuál es la razón fundamental?
¿Cuál es el vehículo que me dice a mí que quiero ser una mamá que adopta? ¿Y cuál tiene que ser ese vehículo fundamental? Hemos encontrado con esta pareja que la idea de maternar es darle una estabilidad emocional, social, económica y legal a alguien en estado de abandono, que yo quiero hacer de bien a un ciudadano o a una ciudadana y dar esa historia de vida que ellos tenían, ¿no? Es que sea el legado de Jaime y de Adela. No venga Jack a completar una felicidad que ellos ya tenían, no es arreglar un problema de pareja, no es cumplir la exigencia de sus hermanas o de sus hermanos, de los tíos o de la misma sociedad, sino hay un niño que puede tener todas estas características de acompañamiento por parte de estos papás. Y la adopción en ellos y en toda persona que decide, es una decisión voluntaria, consciente, es una decisión con premeditación, alevosía y ventaja. O sea, cuando el papá, y en algún momento que hemos tenido el proceso y de pronto eso ya lo vamos a ver más adelante, de adaptación de Adela a Jack y de Jack a Adela, como todo proceso de adaptación, cuando una mamá es biológica, da a luz y tienes al bebé llorando 24 horas y tienes que levantarte cada 2 horas, dices, ¿en qué me he metido? ¿No? ¿En qué me he metido? ¿Qué estoy haciendo? ¿No lo quiero tener o sí lo quiero tener? Pasa lo mismo con una mamá que adopta. ¿En qué me he metido? O sea, tenía la vida perfecta, mi trabajo, mis estudios, y ahora tengo que llevarlo al pediatra, está que quiere leer el cuento. Ahí el acompañamiento psicológico es interesante en poder validarla a ella, de que decirle, bueno, es lógico lo que piensas. Tenías una vida estructurada y viene alguien... Es normal que sea mala. No es que sea mala, ¿no? Es acompañarla en que en ese proceso terapéutico diga todo lo irracional y lógico que quiera, pero después de ese proceso es ayudarla a ese proceso de vinculación. Lo que hace también una mamá, y yo le decía, y hacía el paralelo con una mamá que alumbra un bebé. O sea, cuando uno alumbra un bebé, sí, claro, tú maneras, tienes al bebé y he tenido una lo quiero devolver, me lo quiero volver a meter para que no esté, no fastidie. He tenido una mamá, por ejemplo, que decía, dio a luz, entró en un proceso de depresión postparto, de miedo, y me decía, mejor que se muera, Cari, mejor que se muera, claro, y ella está por en el otra, miedo, pues, claro. o sea, por el miedo que no tenía temor, pero ¿no? yo creo que eso es algo normal que experimentamos todas las mujeres, y yo cuando he conversado con Adela antes, en otra ocasión, yo siempre la noté muy segura de la decisión de querer ser mamá, ¿no? Y hay muchas mujeres que sí lo sienten, ¿no? Hay otras que están dudosas, ¿no? O sea, que sí, pero no sé qué me va a tocar, y a veces creen que esto es como ir a escoger, pues, un collar de una joyería, y dices, oye, quiero un niño así, pero mándame uno recién nacido y que no me venga de 9 años, porque esos ya vienen con mañas, ¿no? Entonces, esto no es como que te vas, pues, a comprar algo y... Y ese es un buen punto. ¿Cómo ustedes han procesado ese hecho? Que, o sea, no es que lo hayan, claro, lo vieron, apareció y él era potencial para ustedes, ¿no? Pero ¿cómo fue la química? ¿Cómo decir, no me gusta, lo devuelvo y prefiero otro? Quiero una niña, no un niño, ¿no? Sí, a ver, acá algunas cosas también importantes. En principio, no hay la opción de que tú elijas. Por más de que tú quieras un niño o una niña, no. O sea, desde el momento en el que tú empiezas a hacer el proceso, a llenar los formularios, a pasar por las miles de entrevistas, creo que son como 10 como mínimo, psicológicas, no hay opción de elección, ¿no? O sea, ellos, sí puedes tú tener el rango de edades claro. Por ejemplo, y que seguramente Karin va a explicar, ¿no? De 0 a 6 años, la posibilidad de que tú te conviertas en padre adoptivo en los siguientes meses es casi mínima, ¿no? Inexistente, ¿no? Mayor de los 7 años, ¿no? Grupos de hermanos, entre otros grupos que tú puedes seleccionar. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú completas el formulario? Ese formulario, acompañado también de las entrevistas, dice mucho de cuál es tu forma de ser, cómo, digamos, cómo es tu temperamento, cómo es el carácter que tú tienes, la personalidad que tiene tanto papá como mamá, o como el madre o el padre que quiere adoptar, ¿no? Las personas solteras. Entonces, lo que hacen es un cruce de los niños que existen en idoneidad y las características o la personalidad que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi esposo es una persona, un ingeniero, curioso como él mismo,
súper creativo, resuelto al 100% y muy sociable. En el caso mío, yo soy un poco más, digamos, hogareña, me gusta mucho ser resolutiva, propositiva, etcétera, y soy una persona de por sí, me nace ayudar a los demás, o sea, ¿no? me fascina. Entonces, han buscado una persona, un niño que se parezca, que más o menos tenga esas cualidades, e inclusive físicas, ¿no? Mi hijo es un poco achinado, como mi esposo, ¿no? Es más o menos trigueño como él. Entonces, hay muchos rasgos que de por sí tú los ves cuando está el niño preseleccionado o lo han preseleccionado para ti. Entonces, eso es un poco una de las características. Y al final, cuando este proceso se consolida y a través de las reuniones, cuando tú ya empiezas a empatizar, haces la visita de contacto inicial, allí es que tú te das cuenta de que ese niño puede ser realmente para ti, porque lo vas tratando, ¿no? Primero haces una visita de empatía, sin contacto le llaman, y luego ya tú vas para estar con el niño en una próxima visita, ¿no? Entonces tú ves cómo es en los juegos también, porque tienes mucho, digamos, mucho espacio para socializar con ellos, y así es como se va estableciendo la química. Se va química, construyendo la relación. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que determina el equipo de psicólogos que está a cargo de la adopción finalmente. Pero allí no queda todo. La decisión final la tiene el menor. El menor. El menor. ¿Por Ajá. qué? Porque, Sí, pues, digamos, tiene sentido, el ¿no? niño No lo sabía. para nosotros, o sea, es, digamos, es una alternativa para nosotros. Nos dan la elección, nosotros damos el consentimiento de que queremos adoptarlo porque hemos tenido estas visitas, pero luego, una vez que ya se ha dado ese contacto, le preguntan al niño si realmente nos quiere tener como padres. Entonces le mandamos videos, cartas, una serie de cosas, y el niño tiene la decisión final. Okay. Y dime una cosa, yo imagino, ¿no? Después de pasar todo un proceso de conocimiento con el niño, tú los trámites y que el niño diga, no, yo no quiero irme contigo, Dios, qué frustración, ¿no? Qué dolor. Sí. Es una posibilidad. Definitivamente la ha habido. Conozco casos, porque así nos lo han comentado a nivel de, digamos, de personas, sobre todo solteras, de personas que, digamos, ya tenían una cierta, se les había dado la posibilidad de hacer contacto con un niño o una niña, y cuando ya el trámite estaba avanzando y se le había pedido a la persona hacer la visita de contacto, el niño, o más bien dicho, había hecho la visita, al final el niño dijo que no quería tener solamente un papá o una mamá, quería tener a ambos. Claro, tenía otra cosa en la cabeza. Entonces, la primacía siempre es la del menor. Entonces, definitivamente eso sí es, digamos, para la persona que está esperando, que se está hecho muchas ilusiones, es sí frustrante. De hecho, ¿y cuánto tiempo, discúlpame porque parece que estoy interesada, ¿no? ¿Cuánto tiempo es las visitas, esta construcción de relación antes de la adopción? Eso se da más o menos en un promedio de 2 meses, ¿no? En una visita, en principio, le llaman sin contacto, es decir, tú vas al establecimiento, al albergue, al CAR, pero no dices quién eres, que estás interesada en ser su padre, en ser padre o madre, simplemente vas como un voluntario. Es, digamos, el cliché que adoptan muchos CAR, es el voluntario que viene a darnos algún tipo de regalo, ¿no? Y jugar con nosotros. En la segunda visita, que es la del segundo mes, allí ya le dicen. El niño está previamente preparado para recibir a sus papás, ¿no? Porque además en esa segunda visita, que ya es de la empatía, nos llevamos al niño. Entonces, ¿qué fue lo que nos llevamos a la casa al niño? ¿Qué fue lo que me pasó el año pasado? El proceso de contacto lo inicié en julio con Jack y en agosto volví por él. El proceso lo inicié, en agosto, y en octubre, pasaron 2 meses, en octubre volví por él. Así fue. Entonces, y ahí ya no se han despegado. Y ahí ya, sí. Hicieron clic. ¿Qué te enamoró de él? Yo creo, y soy consciente de lo que les dije hace un momento, el hecho de compartir muchas cosas en común
creo que me hizo apostar por él. Por ejemplo, él es un niño muy curioso, es un niño preguntón, no se queda callado, eso me gusta mucho. Y es un niño que le gusta pensar mucho en los demás, ¿no? Es un niño que, por ejemplo, me asombró el primer gesto que tuvo de recoger las cosas del suelo, o por ejemplo, cuando su amigo tenía hambre y había acabado y quería comer más, él le dio parte de su plato. Entonces, esas pequeñas cosas me enamoraron del niño, ¿no? Entonces, yo creo que hay como que allí en la empatía hay como un clic que van haciendo y que te dicen, no, sí, hay cosas parecidas. Doctora, yo le voy a hacer una pregunta que va a sonar un poco cruel, pero es lo que normalmente nos preguntamos las mujeres, ¿no? ¿Es idóneo que una mujer sea mamá después de los 40? O sea, porque hay ahora embarazos en mujeres después de los 40, ¿no? Y mujeres mediáticas, y está la etiqueta de estás vieja. Oye, ¿cómo se te ocurre tener un hijo tan vieja, ¿no? Y está también la posibilidad de adoptar y de tener un hijo después de los 40. Entonces, está toda esa carga social de que, oye, no puedes tener un hijo porque estás vieja, pero las mujeres, ¿es normal? O sea, ¿cómo lo ve usted psicológicamente después de vivir tanto tiempo solas, en una vida purísima de soltería, con pareja o sin pareja? Con mis 50 años yo soltera y mi perra. ¿Cómo sería? A ver, ya. Tener digamos, un hijo claro. es lo correcto, no es lo correcto. O sea, ellos van a decir, lo correcto es lo que uno quiere hacer, pero yo que he tenido hijos después de los 40, yo normalmente digo que no recomiendo porque no es bueno, porque las mujeres estamos cansadas, estamos un poco mayores. Estamos pasando por un proceso complicado. Sí, y aparte y después te lo voy a preguntar a ti porque quiero saber cómo lo has tomado, o sea, de la vida que tenías que eras libre, ahora estás enfocada en un niño de 9 años, ¿no? Entonces, ¿qué dice la psicología? ¿Cómo? ¿Se recomienda o no? Mira, después de los 40, las mujeres tenemos experiencia, conocimiento y hemos trabajado mucho nuestra historia personal. Y cuando decidimos ser mamá después de los 40, así como hacemos un proceso de adopción con mucha voluntad, con mucha firmeza, creo que la desventaja viene a raíz de esa paciencia o ese cansancio físico, y porque has tenido tu vida tan estructurada que viene una personita a cambiar toda esa estructura. Sin embargo, en el largo plazo vemos que hay mayores ventajas de esa compañía o de ese grado de vinculación que puedas desarrollar con el menor. Yo no diría si es bueno o malo, sino que tiene que ver con una decisión muy propia, ¿no? De querer maternar de alguna manera. Pero después de los 40 yo considero que hay muchas más ventajas en relación a mujeres de 25, 20 años, y lo que nos acompaña es esta experiencia en la vida. Entonces, la forma de vincularnos con un niño va a ser diferente de la forma de vincularse de una chica de 20, de 18, que la de nosotras de más de 40. Nuestros cuidados son diferentes, son más intencionales y tenemos más recursos emocionales, económicos, con o sin pareja, igual lo podemos hacer muy bien. Entonces, creo que podría ser recomendable para aquellas personas que tienen esta voluntad de querer maternar de alguna manera y saber que hay como en todo en la vida, o sea, hay riesgos. O tú pones un podcast, haces un negocio, quieres casarte, hay un riesgo. Pero sí, yo les planteo siempre a los pacientes, ¿no? Evaluemos el riesgo y beneficio. El riesgo es vas a estar cansada, amanecidas, ya no vas a jugar como antes, ya no te vas a ir, no sé, a Cartagena. Pero igual así, con hijos y hijos, ya no se puede jugar como antes. Claro, no se puede jugar, pero ya ese es el riesgo. Pero ¿cuál es tu beneficio? De pronto tu beneficio a ti, como Lorena, como Karin, como Adela, como Carla, te llena que ese día, el Día de la Madre, dijo Happy Day Mother o mamita, o hizo una gracia, y eso llenó en tu corazón, no sé. Y la suma de esas experiencias llenan no ese vacío, pero esa experiencia de mamá también. Entonces, yo veo muchas ventajas de que una mujer sea mamá. Digamos, pero hay un riesgo ahí también. Claro. Yo buscándole siempre. ¿Qué pasa con las mujeres efectivamente solteras que quieren maternar, pero también que quieren tener a alguien que las cuide cuando sean viejas?
Claro, yo creo que ahí está la razón inadecuada, ¿no? Ajá. De por qué ser mamá, ¿no? En algún momento alguien me decía o escuché por ahí, no, tienes que tener hijos para que te cuiden. Por eso lo pregunto. No, porque me lo entonces dijeron una la vez a idea mí. si esa es la idea, mejor no tengas hijos. Claro. O sea, paga una buena pensión y te pagas una Claro, buena ni casa de siquiera reposo. propios, ¿no? O sea, no es, o sea, no es justo, ¿no? Yo tengo una hija y yo no tengo más hijos, entonces pienso que cuando ella tenga 30 o 40, yo estoy segura que me voy a ir a una casa de reposo, no le voy a sea dar libre, pues, ninguna responsabilidad de que me cuide. O sea, no es justo. Si yo soy libre de hacer lo que yo quiera, ¿por qué yo tendría que tener ella la responsabilidad de cuidarme, ¿no? Entonces, eso yo creo que tiene que ver con generaciones, no sé, 20, 30 años. Tengo 5 hijos para que me cuiden. Ahora la así. idea es que el hijo no venga a cuidarte, ni venga a completar un hijo en tu vida, sino tienes un hijo para poder maternar de una forma donde tú vas a tener un legado y vas a formar un buen ciudadano, pues, ¿no? Le vas a dar los recursos para que sea libre, cantante, autor. Y doctora, yo le pregunto esto porque seguramente también viene con los miedos de las personas que a veces piensan, adoptar, no hay forma, tiene que ser mío, ¿no? ¿Cómo hacen la evaluación del niño para que haga match con los padres? Ya nos los ha contado más o menos, pero una vez escuché a una persona, yo le preguntaba, ¿no? Una pareja que no podían tener hijos y yo les dije, pero adopten. No, porque no sabemos lo que nos va a tocar. Y si viene enfermo, y si no sé qué. Y si por no eso sé digo cuánto. que es Entonces, como ¿cómo que te evalúan toca eso? de la tienda, ¿no? Claro, es lo mismo que pasa con una pareja que tiene hijos biológicos. O sea, tú eres mamá biológica, no sabes si tu bebé va a tener un retardo, un retraso, una condición médica, una condición de aprendizaje, del neurodesarrollo, no sabes. En algún momento también fui a un tratamiento y le decía al doctor, bueno, yo quisiera que sea niña. No, acá no es un banco de donde vas a comprar niños, acá se hace el tratamiento y lo que salga. O sea, el doctor fue bastante enfático, me pareció lógica su respuesta. En el caso de la adopción es lo mismo. O sea, cuando tú vas a hacer este proceso de adopción, y tomo el ejemplo de Adela y Jaime, ellos están apuntando a tener un niño con dificultades neurodivergente, o sea, podría ser un niño que tenga autismo, problemas de aprendizaje, y yo en algún momento les decía, ¿están pensando claramente lo que quieren hacer? Sí, Karin. Entonces ahí es esa idea. ¿Qué tal corazón? Que es un poquito, sí. quizá, disculpa que te interrumpa, Karin, que es un poco de la selección o la preselección que hacemos los papás antes de embarcarnos en esta, digamos, en esta experiencia, ¿no? Hay distintos grupos de adopción y uno al momento de llenar los formularios, uno elige libremente a cuál grupo puede recibir, ¿no? Por ejemplo, uno de los grupos que definitivamente es prioritario en la adopción es el grupo de hermanos, ¿no? Si tú tienes la posibilidad socioeconómica y emocional de llevar a 3 niños a tu casa, 3 o 4, tú puedes tener y prácticamente tener un proceso exitoso al mes. De que has podido al mes o a los 2 meses, te llaman rápidamente. ¿Por qué? Porque son los niños que están en la prioridad, los grupos de hermanos. Los adolescentes también. No hay personas o padres que, por lo menos que yo conozca, que opten por adolescentes. No, es uno de los grupos de mayor prioridad. Y el tercero es el de los niños mayores de 7 años. Que con mi esposo, ese es el tercero, ¿no? Que con mi esposo vimos, ok, a ver, acá tenemos que ver, no podemos con los grupos de hermanos, con los adolescentes, complicado, y con los niños mayores de 7 años sí puede ser, ¿no? Siempre y cuando no tengan algún tipo de condición. Porque definitivamente sabíamos con mi esposo que no podíamos nosotros, por ejemplo, tener en casa un niño con síndrome de Down, con autismo. No porque, digamos, no merezca un espacio, sino porque no tenemos la capacidad como personas para poder atender a un niño con esos problemas. Entonces, optamos por un niño mayor de 7 años sin este tipo de condiciones que existen y que ya precisamente, estaba dentro de este grupo, ¿no? Se corre el riesgo, como dice Karin, sí, de que pueda tener un montón de problemas de conducta, futuro, claro, ¿no? Definitivamente, o que pueda desencadenar algún tipo de problema que no se ha conocido a lo largo de los primeros años. Sí existe esa posibilidad, pero corrimos el riesgo, ¿no? Pero es un poco la delimitación que se tiene al principio de optar por
yo voy por ese grupo porque definitivamente no tengo la capacidad de enrolarme en los otros procesos. ¿Y cuál es el porcentaje de éxito de adopciones, ¿no? ¿O cuántos niños se adoptan en nuestro país siguiendo todo este proceso? Más o Porque menos. si me dices adolescentes, creo que ahí la selección es un poco complicada. Sí, pues no, ¿no? justamente estoy Claro. diciendo que los adolescentes son los que menos quieren Claro. adoptar, ¿no? O sea, debe ser por algo. Supongo porque están muy grandes, complicados. Todo el mundo dice, oye, los niños vienen con mañas de donde han estado, de la casa, No, etcétera, ya de por etcétera. sí son adolescentes con hormonas revueltas. ¿no? Claro. El porcentaje mayor de adopción está considerado en este grupo de 7 años, del grupo donde tú, Adela, has podido acceder, ¿verdad? Sí. Porque los niños, los adolescentes y niños con alguna dificultad de aprendizaje son adoptados, pero el grado, el porcentaje es menor, ¿no? Es muy mínimo. Es mínimo. Es casi mínimo, sí. El grupo es el de niños mayores de 7 años, como fue mi caso. Hemos tenido un éxito rotundo, porque definitivamente al seleccionar esa casilla, nosotros presentamos los papeles, por ejemplo, en marzo del año pasado, marzo-abril, y en mayo nos dijeron que éramos idóneos. Entonces pasó solo un mes de respuesta. Claro, ya. Si hubiéramos optado por otro grupo, o grupo de niños menores de 0 a 4 años, hubiéramos esperado eternamente. Y hubiéramos definitivamente desistido del proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque además te preparan para eso. Cuando tú llegas al proceso e inicias la etapa de preparación, te dicen, hey, por si acaso, si ustedes van a elegir los niños menores, no hay niños que son adoptables, en estado de Qué adoptabilidad. raro, ¿no? O sea, yo tenía Llegas, la idea que no, los llegas y menores te eran- dicen, el equipo de psicología te dice, ¿no? Por si acaso hay estos grupos, este y este, ¿no? ¿Cuál eliges, no? Si quieres tú ir por el terreno de la adopción, por ejemplo, de niños entre 0 a 4, que De es la bebés. adopción regular, o de bebés, vas a esperar sentado. ¿No? Definitivamente muchos de mis compañeros que iniciaron conmigo el proceso el anteaño pasado, sí, los recuerdo porque tenemos un grupo allí, todavía no han sido convocados. Y ¿no? eso es, Me ¿por qué? muero. O sea, la pregunta es, creo que hay un tema ahí con el Estado Claro. y los niños, ¿no? Claro. O sea, los bebés en esa franja de edad. Lo que yo he entendido en este proceso con Adela es que los niños de 0 a 7 años no son dados en adopción porque el Estado lo que promueve es la vinculación con las familias consanguíneas, o sea, con sus familiares directos. Sean Claro, la mamá tíos, puede volver a mamá, querer, o sea, que papá. lo abandonó. Se asegura. Normalmente pasa Así que es. se arrepiente del abandono y Arrepiente. dice, quiero a mi Así hijo, es. y ya se lo dieron a una pareja. Exacto. Entonces ahí hay como un doble conflicto, Exacto. ¿no? Pero, Pero es un claro. seguimiento, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo le dan? Porque, claro, o sea, le dan 6 años. Le dan 6 años aproximadamente. Sí. Bueno. Es Sí. que por el personal que tiene, el limitado personal que tiene el Estado, definitivamente no No alcanza. alcanza. Bueno, yo la última pregunta que te vamos a hacer, Adela, porque se nos ha acabado el tiempo, ¿cómo ha cambiado tu vida? O sea, yo me imagino que después de haber estado como Carla, soltera, llego lo que quiero con tu esposo, ahora tienes que llevar al niño al colegio, a la natación, hacerle la lonchera. Sí. O sea, tu vida cambió No, de acá a 7 allá, veces, ¿no? en Sí, 7 sí, en 7 meses sí ha cambiado muchísimo y es un poquito lo que también comentaba Karim, ¿no? Uno tiene que siempre volver al objetivo de por qué estoy adoptando a este niño, no sé qué me trae aquí, porque claro, uno tiene la vida ya estructurada y al adulto le hace muy, pero muy complicado cambiar, ¿no? Porque cuando ya uno se ha fijado esa meta, ya estás aquí, estás trabajando aquí, allá, y luego tienes que dejar para dedicarte a otras cosas, es muy complicado. Tú has dejado de tu solo- trabajo, ¿no? Sí, yo he dejado muchas cosas, Sí. bueno, sobre todo en el ámbito laboral, Sí. algunas propuestas por allí a las que tuve que renunciar por la llegada de Jack, y me costó muchísimo. Karim lo sabe, he tenido terapias con ella de un poco de esto de que, ¿por qué, no? De por qué, terapias en las que inclusive, como una mamá con un niño recién nacido, ¿no? En el que ya quiero que el niñito me deje porque antes tomaba una siesta, o por lo menos tenía a mi perrito al costado, porque me encanta subir a mi perro a acompañarme en las siestas. Ahora no lo puedo hacer, porque ahora está mi hijo que juega con el perro y los dos así, digamos, se pasan en mi cabeza y entonces no me dejan dormir. Entonces yo Ahora son digo, dos. yo estoy así, sí, o sea, son cosas
que te cuestan y que tú dices, Dios mío, ¿en qué momento llegó esto? Pero nuevamente vuelves a tu objetivo y dices, bueno, es que yo decidí, ¿no? Es mi decisión y cuesta definitivamente volver a esto, a la base, pero se logra. Yo creo que son 7 dichosos meses, bendecidos meses en los que estoy dejando algunas cosas, pero creo que lo estoy haciendo por unos frutos mayores, que es el de poder conectar mejor con mi hijo y tener la certeza de que él sienta que estoy con él y que pueda tener un apego seguro, que es lo que creo que buscamos todos los padres que hemos deseado tanto la paternidad y la maternidad. ¿Y él cómo está? Él está contento, es un niño contento, es un niño sano, es un niño que agradece todos los días por las cosas que tiene. No es un niño con todas las comodidades, digamos, de viaje por aquí, viaje por allá. No, pero no necesita tiene más, sus, por Dios, no. a los papás, tiene el tiempo, tiene mi tiempo. Él sabe que el tiempo de mamá o el tiempo de papá es súper importante porque establece muchas dinámicas de juegos. Hace poco estaba en un taller en donde me decían que los juegos que más conectan con los niños son los asociativos. Es decir, ese tipo de estos juegos de monopolio, de charadas, etcétera. ¿Por qué? Porque tú estás en contacto con tu hijo, claro, ¿no? A diferencia de otro tipo de juegos. Y él está, digamos, experimentando eso con papá y con mamá en distintos momentos. Entonces yo creo que él se siente contento con esto y también entiende o empieza a entender que papá y mamá tienen sus espacios también, ¿no? Así que no han dejado de ser adultos, que no han dejado de trabajar, de estar en sus cosas, con sus limitaciones, pero también marcando siempre el espacio, para que él sienta que ese espacio es importante para papá y para mamá, porque los hace felices, ¿no? Y porque también contribuye a ganar, a seguir con la estabilidad económica, Claro, digamos que claro, todos claro, tenemos, Claro, que todos obviamente tienes que buscamos. trabajar independencia, ¿no? Y la para propia mantener al independencia, niño, así es, para mantener así al es. niño, porque definitivamente sí, viene con todo. Es un máximo, regalo que de Oye, viene un con todo. aplauso para Adela, de verdad, y para Adela, todas mi las mamás. respeto, mi O sea, yo respeto. creo que las mujeres que quieren ser mamás, ya sea de manera natural o adoptiva, tienen ese cuestionamiento, o sea, y lo vivimos. Yo que soy mamá natural y tú adoptiva, yo me cuestiono lo mismo que tú, pucha, quiero hacer tal cosa, ¿no? Pero esa frustración es normal. No nos dejemos llevar por el qué dirán. Ujú. Si lo sentimos, Hay lo que decimos, decirlo, lo hablamos, bótalo, claro, bótalo. lo hablamos Hay que con una normalizarlo, psicoterapeuta, o sea, con una amiga, con lo que sea, pero no tapemos el sol con un dedo de decir que la maternidad es fácil, ¿no? Ahí No Adela eres está mala. contando, no eres amiga, mala. no eres tampoco, mala, no. es normal, es normal. Exacto. Sácalo del Yo creo organismo. que hay algo muy importante en la maternidad que me gustaría compartirlo hoy día, y es que hay etapas de siembra. Y estos primeros años son de siembra y son de renuncias temporales, y que la cosecha va a venir cuando hayan esos logros que vamos a disfrutar con nuestros hijos. Al inicio la siembra es eso, ardua, difícil, temerosa, y que necesitamos estos espacios donde tenemos que normalizar que la maternidad no es fácil, no es ideal, no Hay es la foto de temporales. la chica guapa con la pancita hermosa, Claro. sino que No. esta etapa es de siembra y que estas renuncias temporales van a tener sus frutos, y necesitamos de rodearnos de una tribu de mujeres donde nos podamos dar contención unas a otras. Aquí son Y bienvenidas. en esta tribu. acá para eso estamos Carla y yo, en Soy Señor y qué, por favor, este es un espacio seguro lindo. para todas las mujeres Así es. y para que contemos nuestra historia. Muchas gracias a las dos, A de las verdad. dos. Lo habla el Hemos trabajo de quedado las dos. admiradas. Lore. Y cortas. Y antes de irnos vamos a agradecer a One Ignite por nuestras redes sociales y a Daga Studio también por estar con nosotros. Y nosotros nos despedimos con Salud, la tía señ- Milagros. Así es. Ya viene. Salud, señora. Buenas noches. Salud, mujeres, ¿cómo están? Bienvenidas, porque hoy vamos a hablar de un tema, vamos a comunicarnos y comunicarnos bien, como se debe, y para aprender y para conocer y para que nos ayude en todo esto, por supuesto, Rebeca Podestá, psicóloga y además sexóloga, que nos va a explicar. Rebeca, ¿cómo estás? Contenta, encantada de haber recibido tu invitación. Ay, no, maravilloso que estés con nosotros, pero además para comenzar ¿qué es comunicarse? Comunicar es transmitir una información que puede ser comunicarnos verbalmente como el lenguaje no verbal. Incluso el silencio es una forma de comunicar. Entonces, emitimos una información y luego está el receptor que puede entender lo que le quisiste decir
como puede entender otra cosa. Entonces, cuando Claro. comunicamos en tema de relaciones interpersonales, sobre todo, tenemos que asegurarnos que han entendido el mensaje que quisimos mandar. Claro, porque ahí hablan pues de el que codifica, que es el que va a dar el mensaje, quien recibe, cómo lo decodifica, y en el centro lo que se llama el ruido. Entonces, todo ese ruido muchas veces son ruidos de verdad físicos o ruidos mentales, que son las cosas que nosotros interpretamos. Sí, los propios miedos. Exacto, y todo eso ayuda a que lo que tú me quieres decir yo lo entienda de otra manera totalmente diferente. Sí, y depende también de lo que estés pasando por el momento, de la experiencia que hayas vivido, de algún prejuicio. Por ejemplo, yo siempre uso un ejemplo que cuando era pandemia yo veía muchas mamás que hacían cosas muy lindas con sus hijos y yo no estaba en mi casa y encontré una manualidad como para Semana Santa que era con los conitos de papel higiénico. Y yo toda linda le hago a mi hijito un conejito de Pascua. Y él, en esa época, su canción favorita era Rodolfo el Reno. Me dice, mamá, qué lindo, Rodolfo el Reno. Entonces yo me quedé así y cuando lo volteé, efectivamente parecía Rodolfo el Reno porque no era ni que yo estaba bien o él estaba bien, sino que su mirada era distinta. Y eso es algo que vemos muchísimo en las relaciones de pareja. Exacto, y ahí venía mi pregunta exactamente. ¿Qué pasa con las parejas cuando llegamos ya a la andropausia, al climaterio menopausia? Que hay como una ruptura en la comunicación por todo el entorno que nos toca vivir, que es que los hijos se fueron y no nos preparamos para el nido vacío, ¿no es cierto? Nuestras expectativas versus las realidades. ¿Qué ocurre? Bueno, se pasa por un proceso de duelo con el síndrome de nido vacío, a veces con el reconocer a la pareja en una función más allá de padres, y si era lo único, lo prioritario, sí, la crianza es prioritaria cuando uno tiene hijos, porque los hijos nos necesitan para sobrevivir, Totalmente. y cuando son más grandes, de repente no para sobrevivir, pero sí para ser funcionales. Entonces, cuando solamente nos hemos dedicado a eso y no cultivamos ni un poquito el momento de a dos, es tratar de reconstruirlo, pero se ha generado una brecha muy amplia que a veces es difícil volver a reconectar. Si además consideramos las exigencias de la actualidad, las exigencias sociales, económicas, que tienes que estar así, que tienes que comer de tal forma, hacer ejercicio, estar con tus amigas o con tus amigos y todo, es mucha presión por la que está, y el ritmo acelerado, ¿no? Mucha presión por la que estamos pasando y no siempre podemos cubrir o cumplir todo al mismo tiempo. Pero aquí caemos también entonces en esto que la sociedad nos dice, ya tienes hijos, olvídate de ser mujer, que eres madre. Vamos, ¿cómo puedes ser una buena madre y sostener una familia si no tienes a la mujer bien puesta sobre sus dos pilares, que son sus dos piernas muy fuertes? Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, es importante el autocuidado para poder cuidar. Y también el compartir un tiempo contigo para poder compartir un tiempo con los demás, porque de repente puede haber un momento en el que sí, estamos con los demás como prioridad, pero si mantenemos ese ritmo nos terminamos sobregirando y eso genera un agotamiento mental, físico y hasta espiritual, o sea, te agotas de verdad. Y es fuerte. ¿Y qué estrategias tú nos puedes recomendar para cuando nosotros empezamos a sentir esto? Que ya no nos podemos comunicar con ellos, porque como durante muchos años, por cuidar a los chicos y porque pensamos que los chicos van a ser eternos en nuestras vidas, y los chicos como tú abrieron sus alas y se fueron de la casa y volaron, y los tienes que dejar volar. Entonces no cultivaste esta parte de la complicidad con tu marido, en el caso de las mujeres, o para los hombres que nos ven también en el caso, la complicidad con la mujer, la amistad, ¿no es cierto? Y solamente llega a haber muchas veces o pocas veces el encuentro sexual. O muchas veces la comunicación, cuando tienen hijos pequeños o hijos estudiando, es de gestiones. Pagaste, hiciste, falta tal cosa, compra tal cosa, trae, y en eso se sostiene la comunicación, solamente transmitir ese tipo de información que necesitamos para gestionar el día a día. Pero es importante también hablar de lo que nos preocupa, de cuáles son los temores, pero también de nuestros sueños y actualizarlos. Porque los sueños o los temores que teníamos a los 30 o 40 no van a ser los mismos de repente a los 50 o los 65. Y tenemos derecho a cambiar en ese sentido también y a considerar que nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo, cambia. Porque también cambian nuestras hormonas y las hormonas tienen un impacto profundo en el comportamiento e incluso en nuestros pensamientos. Totalmente. Y
se nos ha, como que a veces creemos que podemos controlar eso 100% y podemos ayudarnos con la alimentación, con un buen descanso, con pasar momentos de conexión, pero hay otros cambios que tenemos que aceptar que van a ocurrir y los podemos rechazar o podemos ver, a ver, ¿qué hago para transitarlos de una manera más amigable? Y buscar ayuda, por último, Sí. ¿no? O sea, no está mal. Así como tú dices, oye, quiero aprender a comer, entonces quiero tener una vida más sana, y vas donde el deportólogo, ¿no? El médico especialista en medicina del deporte, el nutricionista, el cardiólogo, qué sé yo, y buscas a los médicos que necesitas, busca a ese profesional, psicología o psiquiatría, si es necesario, para que te ayude en ayudarte a que tu mente esté en orden y que tengas estructuras para que puedas navegar en la vida, ¿no? Y por ejemplo, en la terapia de pareja que yo también ofrezco, a veces les enseñamos, ellos aprenden, junto a mi orientación, a volver a comunicarse en la situación en la que se encuentran en la actualidad. Porque de repente, al inicio de la relación de pareja, hubo una comunicación excelente y mucha conexión emocional y física. Llena de dopamina. Y testosterona y estrógenos. Y, Claro, sí, y después de sí, ya. oxitocina. Sí, y que te vincula, pero luego se llena de otra cosa, hay mucho trabajo. Pasa la luna se de miel pierde. de la relación, Sí. que son pues entre 6 y 18 meses, pero ahí, ¿cómo construyes? Y algo que yo he observado es que al inicio de la relación, la conexión emocional se llega a partir de la conexión física. O sea, las personas cuando recién están físicos, se besan, se tocan, tienen encuentros eróticos, están full. Y ahí pasan a la conexión emocional. Pero cuando hay mayor tiempo de relación, se necesita primero conexión emocional para luego poder conectar físicamente. Y no solamente le pasa a las mujeres, también a los hombres. Veo hombres con algunas disfunciones o ansiedad por el desempeño sexual porque no están conectados emocionalmente con sus parejas. Y bueno, las mujeres tenemos permiso social de conectarnos con nuestras emociones, pero los hombres no lo han tenido tanto, ¿no? Con el clásico, los hombres no lloran, entonces les cuesta admitir o dejar pasar las emociones de tristeza y no las pueden comunicar, solamente quieren comunicar la molestia o el enojo. Sobre todo los hombres de estas generaciones, Claro. ¿no? Porque, o sea, de las generaciones nuestras que están viviendo el climaterio, menopausia, andropausia, porque los más jóvenes tienen más libertad, Sí, creo. porque ya han recibido otro tipo de crianza, entonces van a tener otros comportamientos, pero todavía yo veo que hasta como los 35 por ahí han recibido una crianza un poquito más tradicional. Entonces, todavía tienen esa dificultad para conectar con algunas emociones. ¿Y cómo conectas entonces? ¿Cómo te puedes comunicar mejor? Y hablo desde todo punto de vista, desde la del habla hasta la sexual, porque realmente cuando tú tienes relaciones con tu pareja, hay una comunicación que no es verbal, Sí. sino es una comunicación del gesto, la caricia, inclusive de la respiración que tú te está diciendo muchas Claro, cosas, exacto, ¿no? que te expresa si hay conexión, si siente atracción, incluso a través de la saliva, porque también por ahí podemos detectar las hormonas que están recorriendo el cuerpo de la pareja, entonces Y inclusive el olor que emana la Sí. persona, todo eso todo te eso ayuda. comunica. Así es. Y nosotros no somos conscientes. La dilatación de las pupilas nos puede decir si hay disposición al encuentro erótico o no. Pero no lo sé, no es como que, ay, a ver la pupila No, cómo pero está. Petro, que vas a sacar mi linterna, abre tu ojito, que te voy a ver. No es así, pero sí estamos comunicando si hay deseo, si hay confianza, si hay respeto, si hay no quiero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, no esperar a que el otro empiece la comunicación, que es lo que se tiende a hacer en la pareja. Ay, que el otro se dé cuenta. Entonces estamos acá y uno es aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y ya, muy separados. Si yo quiero encontrar un buen momento de comunicación con mi pareja, me tengo que hacer cargo de mi parte y empezar de repente con la iniciativa. Y puede ser, vamos un día a cenar. O digo, de repente no, porque ya a esta edad, si hablo de un tema álgido, me da gastritis, entonces no, vamos o por un postre, o vamos a caminar al parque, o vamos a un juguito, o un café, o de repente algo que yo sugiero mucho a las personas es, vayan primero al cine, porque cuando no ha habido mucha comunicación, se pierde el tema del que hablar. Entonces vayan al cine, que pasan un tiempo, hay presencia física, y empiezan a comentar la película. Levanto mi mano para hacer la pregunta. Dime. Doctora Rebeca Podestá, ¿qué hacemos con esas parejas que no pueden ir al cine
porque a ella le gustan las románticas que quiere llorar y lleva una sábana en lugar de pañuelo, y a ellos les gusta la de acción. Gracias a Dios, a mí y a Pepe nos encantan las películas de acción, así que yo voy feliz. Pero yo veo soy de las otras. Sí, claro, pero a ver, yo Ya. escucho muchas mujeres que dicen, cuando le digo, oye, pero vayan al cine, porque yo Sí. la paso bomba. Claro. Y me dice, Mili, es que a mí no me gustan las películas que a él le gustan y a mí, y etcétera, ¿no? Y a él tampoco las que a mí Ya. me gustan. Entonces, Primero tenemos que recordar que es nuestra pareja, ¿no? O sea, si bien tiene que haber una amistad en la pareja, no tiene que ser tu bestie, tu mejor amigo, tu mejor amiga. No tiene que ser la persona con la que hagas todo. ¿Quieres ver películas románticas? Ándate con tus amigas a ver las películas románticas, o anda sola, o anda a ver las de acción con tus hijos, o no sé, todos juntos, pero pueden ir a ver una película, una comedia, una película que a ninguno de los dos les interese, de repente también, porque cuando estamos en pareja también tenemos que compartir algunas cosas que de repente no nos encantan. exacto. Y eso significa que de pronto intentes ver la de acción y le encuentres la gracia, La porque gracia. a él le gusta, ¿no? Sí, y porque en la de acción va a haber un poquito de romance, y Siempre. seguro en la romántica va a haber algo de acción, porque siempre hay alguien corretea a alguien, Exacto. y tener ese desprendimiento por la pareja también es una señal de amor. No podemos vivir solamente en sacrificio, porque si no ya empezamos a sentirnos mal, puede generar resentimiento o un sometimiento, pero de vez en cuando esa es la idea de compartir en la pareja. No nada que nos indigne, pero hay cosas que de Claro. repente no te encantan, pero por tu pareja, por amor, las haces. O una Y- tipo documental, sí. qué sé yo, y encontrar algo que los pueda vincular a dos. Entonces, la Ujú. primera, no esperes a que el otro tome la iniciativa, hazte cargo. Sí. Segundo punto. Segundo, clarifica lo que quieres decir. Entonces yo les sugiero a veces que hagan como una especie de guión y antes, si tengo que hablar sobre todo de un tema que siento que es difícil, que me cuesta, lo escribo. Para ordenar mis ideas y no salir como una metralleta a acusar a la otra persona, porque si no, no se valora la comunicación. ¿Qué vas a hacer? Que se apaguen ciertas ondas del cerebro y la persona en lugar de escucharte se erice, así como en Jurassic Park, ese dinosaurio que se quiere atacar o quiere huir. Entonces, ordena qué es lo que le quieres decir y qué cosas son realmente prioritarias o urgentes y que realmente te incomodan. Hay otras cosas que de repente no, o sea, te incomodan, pero no son fundamentales para tu vida. Anda, quéjate con tus amigos o con tus amigas a otro lado. Busca psicólogo individual y eso lo solucionas, porque la queja constante y el reclamo constante no funciona en la relación de pareja. Se vuelve algo tedioso. Si tú tienes un jefe que todo el día critica todo lo que haces, oh, pues ir a trabajar así. Si tienes una pareja que todo el día te está diciendo, te falta esto, ¿qué podrías hacer aquí? ¿Qué podrías hacer allá? Sea hombre o mujer, en lugar de, no te va a motivar a lo, ay, quiero hacer esto por amor, porque es como, ay, yo llego a esta persona. Y ahí es donde aparece otra persona, chiqui, que dice cositas bonitas que no estuvo escuchando también, para él o para ella. Y ahí es donde pueden haber problemas Sí, en el claro. paraíso. Sí, porque las relaciones de parejas tan vivas están conformadas por dos personas y van a ir madurando con el tiempo. Así como tú no te comportas como cuando tenías 15 o 25, forever, para toda la vida, las relaciones tampoco, y tenemos que aceptar esos cambios. Y que eso va a impactar en el nivel de conversación, en la frecuencia del encuentro sexual o en el deseo, que va a ser fluctuante. No podemos pretender que sea de una forma, de manera sostenida, y también tenemos que estar alertas en las posibles tentaciones que pueden ocurrir. Una relación que está más sólida va a tener menos grietas, pero una relación que apuntamos que sea a largo plazo es como, no sé, hay un temblor y uno revisa su casa a ver si se rajó algo. Y hay un tema que es bien importante, por lo menos, a ver, si tú lo compartes, a nosotros nos enseñan, no sé, pues te peleaste con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu tío, con no sé qué, con tu bestie, ¿no? Pero es la gente que tú quieres y tarde o temprano dice, me voy a amistad, Ujú. porque es mi papá, es mi mamá, es mi hermano y lo que fuera. Pero cuando se trata de la pareja, nunca nos enseñaron a decir, oye, pueden haber graves problemas, pero también pueden solucionarlos porque se eligieron. Claro. Y por eso, y porque además él o ella es tu familia. O sea, es mi sangre, mis hijos, mi sangre, mis sobrinos. Él es tu sangre, porque con esa sangre hiciste Ah, a las claro. sangrecitas que Sí. vinieron. O sea, ese es un tema que nos falta trabajar Sí, fuertemente, y reconocer ¿no? que es una familia escogida y que tú a otras personas de la familia no siempre en un problema
la descartas si no das oportunidades. Exacto. No vamos a vivir dando oportunidades eternamente porque no queremos que se instale un patrón, pero si hay algún problema y sientes que es una persona a la que le puedes dar una oportunidad dentro de una relación, no sientas vergüenza si quieres hacerlo. Es muy importante hacer las cosas que queremos desde el corazón y que sentimos que nos hacen bien, y también recordar que a veces, no sé, yo le digo a las personas, ¿no? O sea, tu pareja no es tu mamá, no es tu papá, como tú decías, tu hermano, que ya te peleas pero igual te quiere. Exacto. Tu pareja se puede desenamorar de ti. De repente, si tienen muchos años, no te va a dejar de querer porque se construye un cariño, un amor, pero ese amor no es suficiente para una relación de pareja. Tiene que haber también un toque de atracción porque esa es la chispa. Y por eso es que tenemos que cuidar la relación de pareja en el sentido de no vamos a hacer cosas para que nuestra pareja se desenamore. Tu mamá no se va a desenamorar de ti, sobre todo si es una mamá sana. Tu papá tampoco. O sea, hay situaciones, algún trastorno de personalidad que, bueno, podría ocurrir, pero... Y si se desenamoró, yo diría que nunca hubo amor, porque en el amor siempre va a haber el trabajo de, oye, mejoremos en esto. Y eso es lo que nos ha permitido ver las parejas de largo tiempo. Claro, que pero se han yo no sostenido diría también. que nunca hubo amor, sino que el amor de pareja que incluye la parte apasionada sí se puede extinguir. Ah, la parte apasionada, sí. Ujú. Pero eso Claro. es algo que se puede trabajar Sí, se también. puede trabajar y es como un carboncito, ¿no? Tú tienes una parrilla o una chimenea, tienes tu carbón y está ahí. Y si quieres que se encienda, le tiras más carbones, leña, Airecito. hojitas secas para que se ponga así fuerte. Pero también puedes tirarle tierra y se extingue. Entonces, ¿qué pasa Así con las es. parejas? Vienen las críticas, el distanciamiento, enfriamiento, malos momentos, problemas, y es como que le tiramos piedras, Claro, arena, y eso hace que tierra. me aleje de ti muchas veces porque nuestra relación se convierte en una relación dañina, Dañina. y por más que yo te ame, no me das paz. Claro, y no vamos a estar tampoco en una relación para sufrir. Exacto. La relación tiene que ser un espacio acogedor, de sostenimiento mutuo, y también de ser o como que se alternen, ¿no? O sea, sería lindo, encantador siempre estar 50-50, pero a veces uno puede tener un problema de salud, un problema económico, un duelo familiar, de trabajo, y si estás un poco mejor, tú sostienes a tu pareja y luego habrá la correspondencia en el momento que se amerite. Minuto final, Rebeca, ¿cómo nosotros podemos retomar la comunicación corporal? Es Ejé. decir, porque en esta etapa también hay un distanciamiento, porque a la mujer le duele la relación sexual, la sequedad, bla, 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 ya, anda al ginecólogo, Ya. ya tú sabes todo lo Ujú. otro. Pero, ¿cómo empezamos a meterle carboncito para que Claro. ocurra? Porque no es de que me pongo el óvulo y ya, maravilloso, tengo ganas, ¿no? Porque eso Claro. está con Sí, no quiero, ¿no? Hay una investigación del Gottman Institute, que son una pareja de psicólogos de Estados Unidos, y ellos dicen que el beso amoroso, romántico, tiene que ser de por lo menos 6 segundos para sentir algo. Pero ¿cómo se besa la gente cuando tiene mucho tiempo? Chao. Ya, un Mentira. besito así en la frente con las jusas. yo No, espérate. tiene que ser un beso con intención. Exacto. 6 segundos por lo menos para que lo que besas acá se sienta por otro lado. Y porque además hay esta resonancia de la energía entre corazón Sí. y corazón que permite que tu copa se llene, y eso va con el abrazo también. Y el ¿No es abrazo cierto? acá nos han enseñado a hacerlo de Ah, una ña, forma, ña, ña, y ña, tenemos haces que así, abrazar ¿no? al otro lado y por lo menos procurar que sea de 20 segundos Exacto. para liberar la y- oxitocina, Y que te suficiente. quedes quietita, quietito, sin moverse, sin tocarse, simplemente en ese silencio profundo que te va a permitir, cuando haces así y se sueltan, es espontáneo. Y cuando estés abrazando a tu pareja, procura juntar las caderas. Entonces yo a veces Eso. a las parejas que van a mi consulta les digo ya, besito. Yo le digo ya, sí está bien, que al comienzo te vas a sentir de repente un poco ridícula porque no lo haces hace tiempo. Ya, besito, ahora junto los corazones, ahora me juntan las caderas, por favor. No sabemos abrazar, y eso es un tema súper importante, ¿no? Y bueno, será Sí. otro tema que conversaremos sobre la importancia del abrazo, del beso. 6 segundos, y 6 segundos donde ustedes sientan cómo se unen ustedes como pareja, como energía, y especialmente también como amigos y cómplices, que tienen que matarse de risa, empiezan a matarse de risa de las Por eso ir a ver tonteras, una ¿no? comedia, una Sí, comedia es claro. genial. Y aparte de las cosas que a cada uno le Sí. ocurre, pues que si te caíste te ríes, no sé, esas cosas que nos permiten ser mejores seres humanos. Y a divertirse en pareja, incluso cuando ocurren cosas
tensas. Sí, no, y cuando estén en esa situación que ya ocurren, ríanse. Claro, por eso es importante la confianza. Si algo no pasó, si algo dolió, si algo no duró Que tanto, sí, ya te ríes. Pero además que abrieron la puerta y entró el perro y se empiezan a mirarlos, Dios mío. ¿No? Ríanse de la vida. La vida es corta. Rebeca, gracias de verdad por estar Gracias a acá. ti. Espero que podamos conversar nuevamente. ¿Dónde te pueden ubicar? Pueden entrar a mi web rebecapodesta.com para agendar una consulta conmigo o seguirme en todas mis redes como Rebeca Podesta. Sobre todo en Instagram, que ya quiero llegar a los 10,000. Sí, no, y aparte da unos súper mega consejos. Así que síganla a Rebeca y va a ser también nuestra invitada. Gracias, Rebeca. Gracias. Muchísimas gracias. Chau. Ya no me voy a despedir. Chau, chau, chau. Soy señora Ike, con estilo y poder, con historia en la piel y mil ganas de hacer. Risa, consejo, verdad y café. Aquí no se rinde ninguna, ya ves.